Buen día. Gracias por la oportunidad para dirigirme a este grupo de jóvenes interesados por nuestra bonita especialidad, la oftalmología. El ejercicio de nuestra profesión ha cambiado mucho en el transcurso de los años, gracias a las personas que han dedicado su vida a la investigación y de mano con los avances en la tecnología, han surgido muchos cambios tanto en el diagnóstico como en el manejo que hemos tenido que ir aprendiendo con el paso de los años. Catarata es cualquier opacidad del cristalino, total o parcial, que dificulta el paso de los rayos de luz y su correcto enfoque en la retina, causando imágenes borrosas que pueden progresar hasta llegar a la ceguera, afortunadamente en la gran mayoría de los casos reversible. Vamos a hacer un breve repaso de la anatomía. El cristalino es un lente biconvexo que está situado por detrás del iris y por delante del vítreo, suspendido por estas cuerditas que son la zónula de zinc que se extienden desde el cuerpo ciliar hasta el ecuador del cristalino. Este lente no tiene inervación y no tiene irrigación, y su metabolismo depende del intercambio que pueda realizarse con el humor acuoso y con el vítreo. Desde su formación, el cristalino está encapsulado y continúa creciendo durante toda la vida. Así podemos ver sus dimensiones al nacimiento, que son más o menos un diámetro a nivel del ecuador de 6.4 milímetros, un diámetro antero-posterior de 3.5 milímetros y un peso de 90 miligramos. Vemos cómo las dimensiones cambian en forma muy significativa en la vida del adulto. Este es un esquema de la estructura del cristalino. Vemos que está envuelto en una membrana que es la cápsula. Esta es una membrana acelular y semipermeable al agua y a los electrolitos. La cápsula anterior se fusiona con la membrana basal del epitelio subcapsular anterior. Este epitelio es una única capa de células, pero que está mitóticamente activo durante toda la vida, sobre todo en esta zona germinativa. Estas células recién formadas migran hacia el ecuador del cristalino y se van desplazando concéntricamente, transformándose en las fibras cristalinianas, las cuales se van a condensar en el centro para formar el núcleo y las más nuevas se quedan formando la corteza. Así vamos a distinguir el núcleo embrionario, el núcleo fetal, el núcleo juvenil, el núcleo del adulto y finalmente la corteza del cristalino. Estas fibras cristalinianas que se disponen concéntricamente se fusionan en la parte anterior y en la parte posterior del cristalino en lo que conocemos como las suturas, en forma de Y en la parte anterior y Y invertida en la parte posterior. En este esquema podemos ver las dimensiones de la cápsula. Esto cobra vital importancia cuando nos imaginamos haciendo una cirugía de catarata. La cápsula anterior tiene un grosor aproximado de 14 micras. Recordemos que tenemos que incidir la cápsula, tomarla con una pinza y realizar un desgarro muy controlado y continuo para hacer la cápsulorhexis en la cirugía. Por lo tanto, es de mucho cuidado su manipulación. La cápsula posterior mide 4 micras y sobre ella tenemos que trabajar y debemos cuidarla porque no queremos perder el soporte para colocar el lente intraocular. La composición del cristalino en su gran mayoría está dada por agua y un contenido muy importante de proteínas que es el 33%. Los demás, los electrolitos y otros elementos que se encuentran aquí relacionados en la tabla se encuentran en menor cantidad. La transparencia del cristalino está dada por la ordenada disposición de sus componentes,
por la distribución de las proteínas y regularidad de las estructuras del cristalino, las pequeñas diferencias de los índices de refracción y poder mantener un equilibrio hidroelectrolítico. La pérdida del cristalino, de la transparencia, se produce por la presencia de aglutinados proteicos, alteraciones de proteínas que llevan a que el cristalino adquiera una coloración amarillo-marrón, la presencia de vesículas entre las fibras cristalinianas que se da cuando se pierde el equilibrio hidroelectrolítico, la migración y agrandamiento aberrante de las células epiteliales, y hay factores contribuyentes como el deterioro oxidativo, el daño por rayos UV, mala nutrición, enfermedades sistémicas, entre otras. Existen diversas clasificaciones. Vamos a ver primero aquí las que se relacionan según el sitio del lente que se opacifique. Entonces tenemos cataratas subcapsulares que pueden ser anteriores o posteriores, la catarata nuclear, la cortical y catarata en árbol de Navidad. Vemos esta imagen de una catarata subcapsular anterior. Esta es una subcapsular posterior que se puede observar muy bien por retroiluminación. En esta catarata senil podemos observar la esclerosis, ese amarillamiento, ese color ocre, esa opacidad del cristalino a nivel del núcleo. Esta es una opacidad cortical con ese patrón típico en espículas. En esta catarata mixta vemos claramente la opacidad del núcleo, opacidad de la corteza y opacidad de la cápsula o subcapsular posterior. En esta mixta vemos la opacidad del núcleo y las espículas por opacidad cortical. Esta es una de las tantas imágenes bellas que encontramos en nuestra especialidad, la catarata en árbol de Navidad. Esta es una foto de libro, pero cuando uno encuentra una catarata en árbol de Navidad, siempre trata de documentarla con los medios que tenga en su consultorio. Esta es una foto tomada en el consultorio, vemos como unas lucecitas amarillas, rosadas, azules. Es una imagen muy bonita. Esta es una catarata que es infrecuente. Se forma por desnaturalización de las proteínas. Los depósitos de cistina se acumulan en el cristalino y se disponen en forma de agujas que son muy policromáticas y reflectivas. Estos acúmulos, estas imágenes se ven en la corteza profunda y en el núcleo. La clasificación según la edad de presentación puede ser congénita cuando se presenta al nacimiento o en el primer año de vida, puede ser en la edad juvenil o presenil o la catarata senil. Estas imágenes son de catarata congénita. Aquí vemos una opacidad difusa del cristalino con una deformidad en la parte anterior o lenticono anterior y el lenticono posterior. Aquí unas opacidades con tinte azul que se llama la catarata cerúlea. Una catarata cerúlea con una gran opacidad de las suturas. Se puede ver perfectamente dónde se ubica el fusionamiento de las fibras cristalinianas. La catarata pulburenta, que son opacidades puntiformes dispuestas aquí en el núcleo. Esta es una catarata membranosa donde se fusiona la cápsula anterior y cápsula posterior a través de una membrana. Aquí vemos la imagen de las opacidades corticales en forma coronaria periféricas y la catarata zonular que puede desarrollarse durante la formación del ojo como una opacidad subcapsular posterior que se adhiere al núcleo pero que puede dejar parte del núcleo quizá transparente. Hay también cataratas asociadas a enfermedades sistémicas. Aquí tenemos la imagen típica de la catarata diabética con imágenes en copo de nieve, una imagen en retroiluminación que se ven anillos concéntricos y quizá algunas vesículas. Lo que sucede en la diabetes es que ese nivel de hiperglicemia se traduce en un aumento de los niveles de glucosa en el humor acuoso. La glucosa ingresa al cristalino y allí se metaboliza sorbitol. El sorbitol se queda acumulado dentro del cristalino
y lleva a que ocurra una hiperhidratación osmótica del mismo. Por eso es tan frecuente la formación de las vesículas. Aquí vemos la imagen de una catarata miotónica. Son opacidades subcapsulares posteriores que a menudo se condensan en forma de estrella. Cataratas asociadas a dermatitis atópica se presentan más o menos en el 10% de los pacientes que presentan esta enfermedad y son unas opacidades subcapsulares anteriores que se disponen en forma de estrella o de escudo. Según los grados de madurez de la catarata, podemos ver en esta foto una catarata madura donde hay compromiso, hay opacidad de la corteza y del núcleo, incluso hay formación como de una membrana subcapsular anterior. La catarata hipermadura, donde la corteza está líquida de un aspecto blanco lechoso que incluso puede permitir la filtración de proteínas a través de la cápsula y la cápsula tomar un aspecto corrugado. En la catarata morganiana vemos su coloración, vemos que la corteza está totalmente líquida y el núcleo está libre, en este caso por gravedad está ubicado en la parte inferior de la bolsa capsular. Aquí vemos opacidades del cristalino que se presentan después de recibir una descarga eléctrica. La catarata exfoliativa con este acúmulo de material de exfoliación sobre la cápsula anterior por exposición a radiación infrarroja. La catarata secundaria a esteroides, que es una catarata capsular posterior. Cataratas asociadas a trauma, donde podemos observar otras lesiones traumáticas, como en este caso en el iris, y aquí la presencia del cuerpo extraño incrustado en el cristalino. En cuanto a la prevención, pues está dirigida a disminuir la exposición a factores de riesgo, como pueden ser el tabaquismo, control de enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, disminuir o protegernos de la exposición a radiación ultravioleta, protegernos para evitar traumas y tener mucho cuidado con el uso de los corticoides. Como toda patología oftalmológica requiere una historia clínica completa, que incluya motivo de consulta, enfermedad actual. Debemos en realidad dedicarle tiempo a nuestro paciente. Hoy en día en nuestras EPS quieren que hagamos consultas de 5 minutos y eso es imposible para poder escuchar al paciente. Además de escucharlo, también debemos dirigir nuestro interrogatorio para buscar las cosas que queremos encontrar o cosas que queremos descartar. El registro de los antecedentes se debe hacer de una manera detallada y sistemática. Empezamos con los antecedentes familiares, seguimos con los antecedentes personales, evaluando si el paciente es alérgico a algún medicamento, preguntarle por cuáles medicamentos está utilizando, tanto sistémicos como tópicos, preguntar por las enfermedades sistémicas que padece y cómo está el control de esas enfermedades. También antecedentes de cirugías o algún procedimiento especial en los ojos, el antecedente de trauma y también la ocupación. El examen oftalmológico debe ser completo y de ello vamos a hacer referencia más adelante. Los exámenes complementarios se pedirán únicamente en los casos necesarios y ya cuando tenemos un diagnóstico y un plan de tratamiento dirigido hacia la cirugía, no debemos dejar de lado el consentimiento informado. Esto es algo que no podemos delegar, es algo que debemos hacer personalmente, que no nos debe dar ni pereza ni miedo a hacerlo. Debemos hablar claramente con el paciente y sus familiares, explicando cómo está su situación actual, cuál es el pronóstico visual que tiene el paciente, cuáles son las técnicas que podemos utilizar y sobre todo la posibilidad de complicaciones. Debemos hablar claramente con ellos, no nos debe dar miedo pronunciarles la palabra que puede haber complicaciones severas como la pérdida del globo ocular, que pueden haber complicaciones donde se necesiten otros procedimientos adicionales para buscar la solución de esas complicaciones.
Ya pasamos al examen oftalmológico y empezamos realizando la valoración de agudeza visual. La vamos a hacer con nuestras cartillas de Snellen, utilizando la mejor corrección óptica que se le pueda colocar al paciente. Valoramos la agudeza visual en visión lejana y en visión próxima. Pero la decisión de cirugía no puede depender de una cifra. Tenemos que valorar también la función visual. ¿Y cómo lo hacemos? Interrogando al paciente, cómo ha cambiado su calidad de vida, si hay algunas actividades de la vida cotidiana que ya él sienta limitación para realizarlas. Nosotros encontramos pacientes con cataratas totales que tienen compromiso nuclear, que tienen compromiso cortical muy avanzado y pueden estar viendo 20/30, 20/25. Pero si nosotros dejamos constancia en esa historia clínica de las limitaciones visuales que le está causando esa catarata para el desarrollo de su vida o para el desarrollo de sus actividades cotidianas, podremos justificar por qué ese paciente necesita la cirugía de catarata. La exploración de los anexos oculares, muy importante, nosotros debemos preparar a nuestro paciente para la cirugía. Empezamos evaluando cómo está la posición de los párpados, si hay ectropion, si hay entropion, cómo está la dirección de las pestañas y de pronto tenemos pestañas mal orientadas que nos puedan estar ocasionando lesiones en la superficie ocular, signos infecciosos en los párpados que debemos iniciar tratamiento antes, cómo está la película lagrimal, los pacientes con ojo seco hay que empezar a tratarlos desde antes de la cirugía y muy importante, estos pacientes de cirugía de cataratas son casi siempre pacientes de edad que muy seguramente han tenido algún tratamiento para ojo seco y no sería raro que les hayan puesto un tapón de vías lagrimales. Debemos indagar por ello porque muchas veces no se ve ahí al examen oftalmológico. Entonces, estos tapones de vías lagrimales conviene retirarlos antes de cirugía porque puede ser un foco infeccioso para nuestra cirugía. Evaluar la motilidad ocular y la alineación ocular. Cuando nosotros evaluamos un paciente y vemos que tiene un ojo desviado, pues nos llama la atención y tenemos toda la razón porque puede ser un ojo que no tenga buen potencial visual. En ese caso nos debemos esforzar por hacer un examen que nos diga qué potencial visual tiene ese ojo. La evaluación de la respuesta pupilar, muy importante. La respuesta pupilar nos habla de la integridad de la vía visual, no solamente del globo ocular, sino de toda la vía visual. El examen de segmento anterior, valoramos la conjuntiva, valoramos la córnea, si hay presencia de cicatrices, cómo está la curvatura, cómo está la transparencia, cómo se ve el endotelio de la córnea, valoramos la cámara anterior, que no haya signos inflamatorios, muy importante valorar la profundidad de la cámara anterior y el ángulo irido córneo-escleral. Siempre que vamos a evaluar un paciente de catarata, debemos hacer valoración bajo dilatación pupilar. Pero si tenemos un ángulo estrecho, podemos causar una catástrofe, un bloqueo angular, un ataque agudo de glaucoma. Antes de dilatarlo, debemos ver cómo está la amplitud del ángulo. Y si está muy estrecho, podemos tomar algunas medidas preventivas, como la iridotomía, por ejemplo. Luego evaluar el iris, evaluar la presencia de neovasos, por ejemplo, muy importante porque nos puede hablar de algún proceso isquémico en la parte posterior o la presencia de pseudoexfoliación, que es como una ceniza gris que se ve en el reborde pupilar y que nos puede hablar de la fragilidad zonular, cosa que debemos tener muy presente porque durante el procedimiento quirúrgico se nos puede dislocar el cristalino a cavidad vítrea. Evaluando ya con la pupila dilatada podemos ver todo el espesor del cristalino, ver dónde están las opacidades, ver la estabilidad que tiene el cristalino que nos habla también de la integridad de la zónula, descartamos que no haya facodonesis. También ahí mismo evaluamos con las imágenes que podemos ver en la lámpara de hendidura el grado de opacidad del núcleo, vemos cómo se ve mayor densidad a medida que calificamos más alto el grado de opacidad. La corteza también, la imagen cambia de acuerdo al compromiso que tenga
y en la opacidad subcapsular posterior también el grado de densidad de esa opacidad se clasifica según la imagen. La valoración del segmento posterior. Volvemos a insistir, bajo dilatación pupilar, la gran mayoría de pacientes los podemos evaluar muy bien el segmento posterior, podemos ver cómo está el vítreo, si hay desprendimientos de vítreo posterior, podemos ver la papila, descartar si hay signos de glaucoma, si hay atrofia óptica, ver cómo está la vascularización de la retina, ver si hay signos de maculopatía o de alguna retinopatía. Y muy importante, valorar la periferia de la retina para descartar la presencia de agujeros o desgarros que nos puedan llevar a la desagradable sorpresa de un desprendimiento de retina en el posoperatorio inmediato de una cirugía de catarata. Otro factor muy importante es conocer el estado refractivo previo del paciente. Debemos indagar si el paciente utilizaba lentes de contacto, qué tipo de lentes y por qué los usaba, qué tipo de gafas utilizaba, establecer si es un paciente miope, si es hipermétrope o si es un paciente con astigmatismo. ¿Por qué? Hoy en día no nos conformamos con, en la cirugía de catarata, retirar el cristalino, colocar un lente y esperar a ver qué pasa. No, hoy queremos brindar el mejor resultado visual posible. Entonces, la miopía y la hipermetropía la podemos corregir con el cálculo del lente. El astigmatismo lo podemos corregir utilizando un lente tórico o haciendo unas incisiones arqueadas periféricas cuando tenemos acceso a hacer la técnica de cirugía de catarata asistida con láser. En cuanto a los exámenes complementarios, tenemos en primer lugar la biometría. Sí o sí hay que hacerla, pero que sea una biometría dirigida, es decir, que yo ya conozca la curvatura de la córnea, que cuando yo solicite el examen envíe esas cifras de curvatura y además envíe cuáles lentes pienso colocar. Cada lente tiene una constante específica y para que yo pueda tener un resultado confiable de la biometría, pues debo dirigir la solicitud de ese examen en forma adecuada. La microscopía especular es un examen que nos permite valorar la calidad y cantidad de células endoteliales de la córnea. De la vitalidad y la cantidad de células endoteliales depende la transparencia de la córnea. Entonces, cuando hay endotelios que están deteriorados, podemos tener en el posoperatorio una descompensación de la córnea que pueda llevar al paciente a necesitar un trasplante de córnea. La interferometría y el PAM es para medir el potencial de agudeza visual, la capacidad visual que tiene ese ojo. Únicamente los utilizamos cuando no podemos en el examen oftalmológico valorar qué capacidad tiene ese ojo. Entonces, por una zona clara del cristalino de muy mínimo tamaño se puede pasar el haz de luz que proyecta en el caso del PAM una cartilla de Snell y en el caso de la interferometría unas líneas que pueden ser verticales, horizontales u oblicuas que cada vez las vamos disminuyendo de tamaño y así establecemos hasta qué línea de visión alcanza el paciente. La topografía corneal pues es útil cuando queremos corregir astigmatismo o cuando queremos descartar si hay alguna alteración como el queratocono, por ejemplo. La ecografía ocular solamente la hacemos cuando no podemos visualizar directamente el segmento posterior. La angiografía y la tomografía óptica coherente solo se hacen cuando hemos podido visualizar el segmento posterior y hemos visto que hay alguna patología que lo amerite, por ejemplo, una maculopatía o una retinopatía diabética, entre otras. Ya los exámenes generales como exámenes de laboratorio, radiografía de tórax, electrocardiograma, valoración por internista o cardiología, pues se realizarán de acuerdo a la necesidad, a las patologías que tenga el paciente, a la edad del paciente. Pero la valoración de preanestesia sí o sí hay que realizarla. Debemos contar con la ayuda del anestesiólogo, con el acompañamiento del anestesiólogo durante la cirugía. La gran mayoría de cirugías hoy en día de catarata se realizan con anestesia tópica o local controlada, pero es absolutamente indispensable la presencia del anestesiólogo para el buen control del paciente y buen resultado. Vamos a hablar ahora
de un poco de historia de la cirugía de catarata. Para apreciar el presente y avisorar el futuro es indispensable conocer el pasado. Desde la Biblia encontramos relatos de curación de la ceguera. En el libro de Tobías se describe cómo por indicación del arcángel San Rafael, Tobías le aplica hiel de pescado sobre los ojos de su padre. Y dice textualmente, la hiel de pescado sirve para ungir los ojos afectados de manchas blancas, haciendo referencia seguramente a la curación de las cataratas. Ya hacia los años 1730 y 1685 a.C., en la época del rey Hammurabi, ya se realizaban procedimientos quirúrgicos, tanto así que ya en el código están descritas sanciones para los médicos que tenían las complicaciones. Exactamente, ahí el código, en el código está el artículo 218 que hablaba de el castigo cuando un médico operaba la catarata y se perdía el ojo. Esto ameritaba cortarle la mano. Hacia el año 1000 a.C., el cirujano hindú Sushruta deja ya descrito en su libro de anatomía y cirugía la técnica de la reclinación. En ella se puncionaba el ojo a nivel del limbo y con una espátula se desplazaba el cristalino, se reclinaba el cristalino hacia la parte posterior, o sea, hacia el vitrio. El cirujano romano Celso, que vivió entre el año 25 a.C. y el 50 después de Cristo, en su tratado de medicina hace referencia nuevamente a la técnica de la reclinación, pero además indica la decisión cuando no se podía hacer la técnica de la reclinación. ¿Qué era esta decisión? Era puncionar la cápsula anterior del cristalino y esperar su lenta reabsorción. Ramsés, que vivió entre el año 865 y 925 después de Cristo, atribuyó a Antilos haber realizado la primera punción del cristalino y succión de su contenido mediante una pipeta de vidrio. Esto pues es claramente el primer pensamiento de lo que sería hoy la facomulsificación. Jacques Daviel, en 1748, publicó una técnica de extracción de catarata que viene siendo la técnica extracapsular. Entonces él describía cómo con un cuchillete triangular se hacía una paracentesis, se demarcaba la incisión, se ampliaba la herida con tijera, se incidía sobre la cápsula anterior y por presión se extraía el núcleo. Y luego se colocaba un parche porque no habían suturas. Ya el doctor Barraquer, él fue el primero en utilizar suturas. Hay referencia de que las primeras suturas que se usaron se realizaron con cabello de mujer, pero él hacia 1917 se ideó la facoéresis. Esto consistía en extraer el cristalino completo, con cápsula y todo, a través de un elemento que él diseñó que se llamaba el erisifaco. Era un instrumento con una ventosa en la punta. Esa ventosa servía para sostener el cristalino y poder movilizarlo y extraerlo. Ya posteriormente se desarrolló la técnica de cirugía intracapsular con el uso de la criosonda, que fija mucho más fuerte el cristalino para poderlo movilizar y retirar. Harold Ridley, hacia 1949, fue el primero en colocar un lente intraocular. Él trabajaba con algunos pilotos y se dio cuenta que en los accidentes algunos sufrían lesiones oculares y se les incrustaban fragmentos de acrílico y no tenían mucha reacción inflamatoria. Entonces, esta observación, junto con la sugerencia de uno de sus estudiantes que en una cirugía le dijo, doctor, pues ya retiró el cristalino, solo falta colocar el lente, decidieron
empezar a trabajar y diseñar el lente. Estos lentes fueron hechos de acrílico. Hay historia de cómo tuvieron que hacerlo a escondidas, programar al paciente en horas de la noche con el hospital totalmente desocupado para que nadie supiera lo que estaban haciendo, pero qué bonito inicio. Ya en 1967 Charles Kellman describe la facomulsificación y la aplica pues ya con instrumentos, con aparatos que manejan la fluídica y el ultrasonido y que han ido evolucionando a través del tiempo como los que vamos a ver que utilizamos ahora. Vamos a ver un video de la cirugía extracapsular convencional.